Estamos de nuevo transmitiendo este mensaje para conocer un poco más de la palabra, para entender un poco más de lo que Dios tiene escrito en esa palabra maravillosa y que el Espíritu Santo está ahí para enseñarnos, para guiarnos, para advertirnos de no perder la esperanza. La esperanza es algo que nunca debemos perder. La gente comúnmente en lo natural dice, lo último que se pierde es la esperanza. Pues nosotros los cristianos jamás debemos perder la esperanza. Jamás debemos dejarnos enfriar para llegar a una condición de pérdida de la esperanza. Porque la pérdida de la esperanza para un cristiano es prácticamente ponerse la soga al cuello. Hay gran peligro en perder la esperanza. Cuando un cristiano pierde la esperanza, se desenfoca en lo espiritual. Es lo primero que sucede, el primer ataque que viene a nuestra vida es desenfocarnos de lo espiritual, desenfocarnos de Dios, desenfocarnos de vivir en la palabra, desenfocarnos, de tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque la esperanza está conectada con el amor y está conectada con la fe. Esos tres dones que nos ha dado el Señor van juntos. La fe se mueve por el amor. Y también dentro de la fe encontramos la esperanza, porque la definición de fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ahí está involucrada la esperanza. Y estos que son tiempos de oscuridad, que son tiempos difíciles, donde el enemigo está atacando a la sociedad para que los valores que la sociedad tiene se pierdan. Tenemos una gran crisis de valores, tenemos desequilibrio en la economía, tenemos problemas en el ambiente, tenemos un ambiente hostil, tenemos enfermedades, muertes, robos, asaltos, pobreza, asesinatos, injusticia social. Todo esto es un ataque a la sociedad que agobia. Hay muchas cosas más también con las cuales el enemigo vive bombardeando a la sociedad. Los medios de comunicación están llenos de este tipo de información, de películas, de todo está involucrado con este tipo de cosas negativas. A todos en algún momento sentimos desesperanza, incluidos los cristianos. Pero cuando sentimos las señales de esa desesperanza, tenemos que atacar con fe, tenemos que atacar con ánimo, tenemos que atacar con la palabra, porque si no, van a venir a nuestras vidas pensamientos de desgracia, pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, y esto nos va a llevar a depresión. Y eso es un gran peligro que está ahí, latente para toda la humanidad. Por eso escuchamos las estadísticas de personas que se suicidan, de personas que se desesperan y asesinan, personas que se desesperan y se meten en el alcohol, en las drogas y en los vicios. ¿Por qué? Para evadir estar pensando en tantas cosas negativas que están sucediendo y se están dando en este mundo. Cuidado. Hay peligro. Cuidado. La caída de un cristiano no es una caidita de una escalera o de una silla. La caída de un cristiano en desesperanza es una caída a un nivel profundo, en donde ahí está el enemigo para atraparte. Primera de Corintios 3:17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La misma palabra tiene una sentencia para las personas que llegan a quitarse la vida. ¿Y cómo llegan a quitarse la vida? Coqueteando con pensamientos suicidas, coqueteando con pensamientos de desgracia, coqueteando con pensamientos culpando a los demás de nuestras circunstancias y de nuestras situaciones.
culpándose a sí mismo o culpando a Dios, que es el menos que se puede culpar de las cosas que nos suceden. Porque Él nos vive diciendo qué hacer. Él nos vive diciendo que lo busquemos. Él nos vive diciendo que busquemos la palabra, que vivamos por fe, no por vista. Nos vive diciendo que no miremos las cosas naturales, sino las espirituales. ¿Para qué? Para que no caigamos en esa desesperanza, en esa desesperación y lleguemos a un punto de tener tanta desesperanza que coqueteemos con pensamientos suicidas, con pensamientos depresivos, con pensamientos de que hasta aquí llegué y se me acabó todo. El Señor dice que debemos cuidarnos porque somos templo de Dios y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y que nuestro cuerpo es templo suyo y que es santo. Esto no lo debemos olvidar para no desesperanzarnos y no atribularnos. Porque eso es lo que sucede con las personas que pierden la esperanza. Que se van cayendo hasta que caen en cosas horribles. El Señor nos dio una salvación tan grande que nos ha dado la vida eterna. Debemos pensar en esto, meditar en esto y darnos cuenta que no somos de esta tierra, que somos peregrinos en esta tierra, que nuestra salvación tan grande es muy importante, que debemos cuidar ese tiempo que tenemos que vivir aquí para poder llegar a esa convivencia con Dios maravillosa que está reservada para nosotros cuando muramos. No vamos a tener esa muerte segunda que va a tener aquel que se debilitó y se llenó de desesperanza y se suicidó. Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, cuidémonos, no sea que nos deslicemos, no sea que nos dejemos engañar por el enemigo o por nosotros mismos con pensamientos malos. El doble ánimo es terrible para una persona que vive en Cristo. Ahorita está enamorado y entusiasmado con Cristo, cantando, alabando, danzando. Al rato se deprime y se pone a hablar cosas que no convienen. Eso es doble ánimo. Y esto nos lo enseña la palabra en Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí usted encuentra la respuesta para aquellas personas que hoy están bien entusiasmadas con Cristo y de ahí se desaniman y se ponen negativas y se van al terreno del enemigo. No van al terreno del enemigo a rescatar a alguien, sino que se van a convivir con el enemigo, a pensar como el enemigo piensa, a dejarse manejar por el enemigo y por todos sus espíritus y demonios. ¿Para qué? Porque al final el enemigo lo que quiere es robar, matar y destruir. Lo que quiere es acabar con nosotros, hacernos y llevarnos a que nos destruyamos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que perdamos esa salvación tan grande que hemos recibido al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y a dejarlo a Él venir a nuestras vidas. La desesperanza desagrada a Dios. Recuerde, hermano y hermana, la desesperanza desagrada a Dios. Nosotros siempre debemos vivir esperanzados. Debemos vivir expectantes y debemos vivir puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos vivir por fe. Debemos vivir anhelando a ese tiempo, a ese momento que nos encontraremos con Cristo. No en la parte oscura ni en la parte gris, sino vivir disfrutando este mundo, apreciando lo que Dios nos ha dado como casa. El que se desesperanza, se cansa hasta desmayar. La desesperanza es falta de fe, es no confiar en la palabra de Dios, es no creerle a Dios, no reclamar las promesas creyendo. Los que están desesperanzados han perdido la fe, la cual es vital para la vida cristiana. Han perdido la fe, la cual es vital para la vida cristiana. Los que han caído en desesperanza ponen su mirada en las circunstancias. Viven viendo las cosas que se ven, no las que no se ven. Viven viendo lo que han perdido, no lo que Dios les ha dado de victoria. En lugar de confiar en Dios.
ven solo lo negativo que les sucede. Y el Señor dice que vamos a tener aflicción en este mundo, que van a haber cosas que desagradables, nos lo dice, pero también dice que vamos a tener victorias. Y hay victorias en nuestra vida, así como también hay derrotas, porque estamos en una guerra. Estamos en una guerra, viviendo en un mundo hostil, pero tenemos de nuestro lado al gran Señor, que es nuestro Padre, que es el capitán en jefe del ejército. Tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, y tenemos a Jesús, que permanentemente está intercediendo por nosotros, está abogando por nosotros como lo es el abogado nuestro. Hebreos 12:3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Quién es el que sufrió tal contradicción? Jesucristo. ¿Por qué contradicción? Murió como pecador sin ser pecador. Eso es una contradicción. Él mismo se sacrificó por nosotros. Evaluemos nuestro comportamiento y evaluemos nuestra manera de agradecerle a Él el habernos dado la oportunidad de tener vida eterna. Dejemos de estar viendo las pequeñeces que hay en esta tierra, porque lo que hay aquí son pequeñeces para lo grande y maravilloso que hay junto a nuestro Señor cuando vayamos a su presencia. Con esto nuestro ánimo se levanta, no se cansa hasta desmayar. Dejamos de estar viendo las circunstancias y vemos de manera maravillosa al Señor Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así no vamos a desmayar si pasamos considerando que Él sufrió por nosotros siendo inocente, que Él sufrió por nosotros siendo inocente. Eso es lo más grande que nos ha dado Dios. Con solo eso es suficiente para estar dando gracias, 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 gracias. No pensando en pequeñeces que Dios nos dio, que no me dio la casita, que perdí el carrito, que perdí esto, que me pasó esto, que todas las circunstancias en esta tierra, teniendo algo tan maravilloso como es vivir eternamente en gloria con Cristo. Eso es lo que tenemos que considerar y agradecer y seguir agradeciendo en vez de desanimarnos y desmayarnos y desanimarnos. No nos desanimemos, continuemos, pongamos la mirada en la meta, la mirada al final del camino, no en el tiempo de ir corriendo ni lo que nos duele mientras corremos, sino a la meta, la meta es Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los grandes hombres y mujeres de fe también sufrieron en esta tierra. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí encontramos a Habacuc, que confesó desesperanza. Habacuc 1, 2 y 3 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Ahí están los reclamos de Habacuc. Y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Aquí hay un reclamo, aquí hay desesperanza. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Si usted ve este cuadro, es el mismo cuadro que nosotros tenemos y que estamos viviendo. Pero él no tenía el ejemplo de que Habacuc nos dejó a nosotros, de que son circunstancias. Y que quedó escrito ahí para que nos demos cuenta que estas cosas han existido, existen y existirán. Pero nosotros saldremos limpios de todo esto si no perdemos la esperanza. Aquí vemos a Habacuc reclamándole a Dios que no era contestada su oración, que no le oía su oración, le está reclamando por la violencia y le está reclamando que no hay salvación y le dice que ve cosas inicuas como las vemos nosotros ahora y ve cosas que son molestas.
y habla de la violencia y habla del pleito y la contienda. Esto es lo mismo que nosotros estamos viviendo, pero nosotros no tenemos que estar viendo eso, sino a Jesús, el autor y consumador de la fe, sino la promesa de salvación dada, y que vivamos en esta tierra viendo las cosas que no son como si fueran y dejándole estas cosas al que las puede cambiar, a nuestro amado Padre Celestial. Aquí encontramos a otro de los grandes de la fe que quedó sin fe y sin esperanza. Aquí encontramos a Elías. Elías en la cueva. Hasta ese lugar donde está esa cueva se llama la cueva de Elías. Es una gruta en la que, según la Biblia, el profeta Elías se refugió durante un viaje por el desierto. Aquí encontramos al profeta Elías atribulado, que lo están persiguiendo, desesperado porque se sentía solo. Estaba deprimido, desesperanzado. Primera de Reyes 19, 1 al 4 dice, Elías huye a Horeb. Elías huye a Horeb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Aquí mandó Jezabel, esa bruja, una amenaza a Elías. Y Elías escuchó la amenaza de Jezabel. No se dio cuenta cómo Dios lo había respaldado cuando bajó fuego del cielo y mató a esos profetas, porque realmente los profetas no los mató Elías, los mató el fuego del cielo. Pero él se olvidó del fuego del cielo, se olvidó de la ayuda de Dios. ¿Y qué hizo? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, aquí está el gran Elías, deseando morirse, quería morir, y dijo, ahí le habló él a Dios, y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Qué petición la del gran Elías. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí vemos a Elías quejándose y pidiéndole a Dios que lo mate. Aquí vemos a un Elías acobardado, desanimado, desesperanzado, deprimido, angustiado. Aquí vemos a un gran hombre de Dios, en donde se puso a ver las circunstancias, se puso a ver más grande esa bruja Jezabel que el poder de Dios. Se desesperanzó Elías. Aquí encontramos a otro grande de la palabra, Pablo. Habla de la desesperanza. Confesó que casi perdió la esperanza de conservar la vida. ¿Qué debemos hacer cuando sentimos esos ataques y sentimos esa desesperanza y sentimos esa angustia? Orar siempre para no desmayar. Orar siempre para no desmayar y dejar eso en puros pensamientos, no estarlos expresando. Cuando usted expresa, los demonios están listos para agarrarlos y traer más espíritus para oprimirlo. Segunda de Corintios 1, 8 y 9 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. De modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos,
sino en Dios que resucitó a los muertos. Porque Dios permitió esto para aumentar la fe. Estuvieron al borde de la desesperanza y en el último momento aparece la mano de Dios ayudándoles, auxiliándoles. Y esto mismo sucede con nosotros. Si nosotros nos dejamos atorar y desesperanzar y dejamos al enemigo que nos mate, ¿quién es el culpable? No es Dios, somos nosotros por perder el ánimo y por desesperanzarnos. Vivimos por fe y no por vista. El Señor nos advierte y nos dice que no vivimos por vista. Cuando nos ponemos a vivir por vista, por circunstancias, nos desesperanzamos. Debemos tener fe mientras esperamos. Debemos tener fe mientras esperamos. Y el Señor siempre nos dice, no temas, solo ora. No temas, solo ora. No llores, no te desesperes, solo ora y espera. Dice, espera en Jehová y Él hará. Ora y espera. Espera en Jehová y Él hará. Nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Nuestra fe tiene que ser probada como el oro, para que sometida a prueba vuestra fe, nos dice Primera de Pedro 1:7, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La misma palabra nos enseña que nuestra fe va a ser probada, que vamos a ser presionados. ¿Para qué? Para que creamos. La prueba de fe activa la esperanza. Cuando ya sentimos que la fe no está funcionando, entra en acción la esperanza. Entonces la prueba de fe activa la esperanza. Dice, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Aquí nos dice cómo salir, que sea hallada en alabanza. ¿Qué debemos hacer cuando estamos en lo crudo de la prueba? Alabar y alabar y alabar y volver a seguir alabando al Señor, porque Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Activamos al Señor y activamos la esperanza cuando adoramos y alabamos a nuestro Dios en medio de la crisis. En el mundo tendréis aflicción, nos dice la palabra. Advertidos, va a haber aflicciones aquí. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando venga la aflicción, alabanza. Esa activa la fe y entonces el Señor viene y actúa. Nos gloriamos de nuestros sufrimientos. Esto no es fácil. Nos gloriamos de nuestros sufrimientos porque sabemos que los sufrimientos producen la paciencia. De la paciencia sale la fe firme. Cuando nosotros estamos esperando, aparentemente a veces casi que ni haciendo nada, solo soportando a veces el dolor y el sufrimiento, pero es cuando se está desarrollando la fe firme. Y de la fe firme brota la esperanza. Se desarrolla la fe y brota, ahí nace la esperanza. Cuando estamos contra la pared que ya no vemos salida, pero yo confío en Dios, yo tengo esperanza de que Dios es mi ayudador, yo tengo esperanza, ahí brota la fe. Esto lo encontramos en Romanos 5, 3 y 4. De la fe firme brota la esperanza. Por eso la fe tiene que ser probada para que esa fe firme, de esa fe firme brote la esperanza. La única esperanza. Mateo 11, 28. Descanso. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. ¿Qué nos dice el Señor? Que vayamos a su presencia, que lo alabemos, que lo bendigamos. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Busquemos al Señor en tiempo y fuera de tiempo. Alabemos al Señor constantemente hasta que sintamos que esa paz de Dios nos inunda. Esforcémonos, hagamos sacrificio de alabanza para que el Señor
nos alcance, nos toque, porque Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, no en la queja, no en la acusación, no en los reclamos, en la alabanza. Esa alabanza nos mete en la fe y la fe hace que brote la esperanza. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es adelantarse a la victoria y agradecer antes de que ocurra. ¿Qué es agradecer? Alabanza. Tener paz sabiendo que Dios nos ama. Ahí tenemos esperanza en acción. Cuando estamos esperanzados, esperando la respuesta, estamos alabando y adorando a Dios, estamos en esperanza, en acción. Romanos 5, 3 y 4 dice, aún en el sufrimiento debemos tener alegría. Eso es tener dominio propio. Aún el sufrimiento debemos tener alegría. ¿Eso qué es? Dominio propio. Usted va a la presencia de Dios y le dice, Padre, tú eres mi escondite y mi escudo, y en tu palabra he puesto mi esperanza. Tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Tú lo has prometido y yo te creo. Esto lo encontramos en Romanos 5, 3 y 4. Yo estoy escondida en Cristo, en Dios. Él es mi escudo y su palabra me infunde esperanza. Yo estoy esperanzada que veré su gloria manifestada y que escucharé y veré cada petición que he hecho respondida. Y veré la gloria de Dios y daré gracias por esa victoria. Estoy esperando y esperanzada y confiada. Eso significa, tengo dominio propio. No estoy desesperada, no estoy deprimida, no estoy angustiada, estoy en esperanza. La entereza de carácter trae esperanza. La entereza de carácter trae esperanza. Mateo 11:28. Necesitamos a veces estímulos. Mateo 11:28 dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Cuando sufrimos y nos duelen los músculos, cuando estamos corriendo, eso nos da seguir insistiendo, seguir avanzando, aunque haya dolor. Ese sufrimiento, ese dolor produce perseverancia, produce carácter. La perseverancia produce entereza de carácter. Cuando insistimos en estar de rodillas orando, estar esperando, estar alabando, estar confiando, eso está trabajando el Señor en nuestro carácter. La entereza de carácter, la esperanza. Mire que todo es un proceso, porque sabemos que el sufrimiento produce paciencia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. La entereza de carácter, esperanza. La perseverancia, entereza de carácter. Entereza de carácter, esperanza. No hay nada peor que una persona sin carácter. Es como las ondas del mar, va y viene y no crea que recibirá cosa alguna, dice la palabra en Santiago. Quien vive de esa manera, que no tiene carácter, que no tiene fuerza, es una persona sin fuerza, es una persona débil, necesita ejercitarse en la presencia de Dios y Dios le va a mandar pruebas. ¿Para qué? Para que se fortalezca. Firmeza. Es importante ser firme, por eso es que tenemos que tener pruebas. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré.
El Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Esto es firmeza. Esto lo encontramos en Lamentaciones 3:24. Fiel es el que hizo la promesa y yo le creo y estoy esperando. Salmo 119:114. Palabra y protección. Mantengamos firme la esperanza que profesamos. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. El que no tiene la esperanza firme, pierde la bendición. El que no tiene la esperanza firme, pierde la bendición porque se desanima, se desesperanza, se desespera y echa a perder todo. Hebreos 10:23. Debemos cobrar ánimo y armarnos de valor. Debemos ser valientes aunque la subida sea empinada. Todos los que en el Señor esperan tienen que tener músculo espiritual, músculo orando. Ánimo, el ánimo es importante para que no nos desesperancemos. Animémonos unos con otros y animémonos solos con palabras. Cobremos ánimo y armémonos de valor, porque Dios quiere hombres y mujeres de valor. Dios no quiere cobardes. Todos los que esperan en el Señor debemos ser valientes y no cobardes. Y debemos tener perseverancia, no solo agarrar el lazo y a ratito soltarnos y dejarnos ir y morirnos, pues. No, tenemos que permanecer asidos, agarrados de Cristo. Agarrados de esa palabra, agarrados de esas promesas, para no perder las bendiciones que ya están dadas a nosotros. La constancia es bien importante en el asunto de la esperanza. La constancia es cuando usted tiene coraje. Salmo 31:24. Salmo 31:24. Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, aquí está la esperanza. Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. En la espera mostramos nuestra constancia. Hay que esperar. Hay que aprender a sentir esos dolores de músculos. Hay que aprender a sentir esa opresión dentro de nuestra alma, de nuestro pensamiento, de nuestra mente. Y vencer. Porque el Señor dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero hay que practicar esto. Esto se tiene que manifestar en nuestra vida. Esa es una persona que tiene coraje. No tira la toalla a la primera, sino que continúa y continúa y continúa y sigue y sigue y sigue. Porque si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos constancia. La constancia es importante, ser constante. No dejar a Cristo y volver a Cristo. Eso es doble ánimo. Ahorita ando con Cristo y ahí ando con el diablo y ahí ando conmigo mismo. No, debemos andar con Cristo siempre. Pase lo que pase, venga lo que venga. Con Él, porque sin Él no tenemos nada. Paciencia. Paciencia. Mi Dios me escuchará y responderá a mi oración. Si me he salido de algo y no me está escuchando, yo entraré y me escuchará. Romanos 8:25. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo le digo, yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará y responderá a mi oración. Estoy cultivando la paciencia mientras estoy esperando. Estoy esperando que esa plantita crezca. Estoy esperando que esa respuesta madure y eche fruto. Y fruto en abundancia. Con todo esto que yo trabajo para predicarles, con todo esto que estudio y me esfuerzo y lunes a lunes oramos y día a día estoy orando, estoy cultivando paciencia y estoy esperando una buena cosecha que va a continuar aún cuando Dios me haya muerto. Esa es mi esperanza y esa es mi fe y en esa paciencia vivo.
Salmo 121, 7, 8. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. No que seamos un pozo alrededor de tierra muerta, tierra seca. Ese es el desesperanzado y sin ánimo. Ahí está el agua de Dios, pero no hay quien la saque. Ahí está el agua, ahí está la palabra, ahí está el Señor, pero no hay quien la saque. Mientras haya vida, hay esperanza de cultivar cosas para el Señor, de sembrar la palabra y que broten plantitas sanas, personas que representan esas plantitas con vida y vida en abundancia, personas animadas, personas emprendedoras. Voy a leer de nuevo esto porque esto es hermoso. Salmo 121, 7 y 8. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. ¿Qué es lo que Dios dice aquí? Que la alegría y el gozo nos alimenta para que rebosen esos campos de bendición, para que rebose la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros movemos la fe, el Espíritu Santo mueve la esperanza. Cuando nosotros movemos la fe, el Espíritu Santo mueve la esperanza. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, nosotros movemos la fe. Y Él rebosa en esperanza en nuestros corazones y en sus corazones cuando usted decide llenarse de alegría y paz. Dejar de estar escuchando al enemigo y dejar de estarse quejando y dejar de estar acusando a los demás, acusando a Dios, acusándose a usted mismo. Deje eso de acusar, deje eso de malos pensamientos. El pensamiento tiene que ser pensamiento de bien y no de mal, porque mientras haya vida, hay esperanza de trabajar y sembrar y tener buen cultivo para Dios, una buena cosecha. Proverbios 13, 12. Confianza y esperanza. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo. Yo siempre me vivo diciendo esto, que el Señor es todo lo que tengo. El Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré, porque acuérdese, las personas fallamos, pero Él no falla. Si solo Él le queda, ¿para qué quiere más? El Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Esto es confianza y esto es esperanza. Cuando usted llega a entender esto y a plantarse ahí y a sentarse allí, esperando ese camino hasta que llegue a la presencia de Dios. Dios mueve montañas a su favor cuando usted se comporta de esa manera, porque el Señor es nuestro todo y en Él debemos estar esperando. Primera de Corintios 13:13 es fe y verdad. Ahora pues permanecen estas tres virtudes. Tres virtudes. ¿Se acuerda? Al principio le dije que se han perdido los dones, se han perdido las virtudes, se han perdido los valores. El mayor valor que nosotros tenemos son las virtudes que Dios nos ha dado. Él nos ha dado fe, Él nos ha dado esperanza y nos ha dado amor. Primera de Corintios 13:13. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Por lo más excelente de ellas, pero el más excelente de ellas es el amor. Pero la esperanza está en medio de la fe y el amor, es ese lazo entre el amor y la esperanza, entre la fe y el amor, es la esperanza. Sin esperanza no hay fe. Y sin fe no hay amor. Entonces las tres van juntas. La fe, la esperanza y el amor deben caminar y estar juntas en nosotros. Porque la definición de fe es lo que se espera. Y dice, la fe obra por el amor. Si no hay amor, no hay fe. Y si no hay amor, no hay esperanza.
Entonces debemos caminar en esa esperanza, vivir en esa esperanza y caminar permanentemente confiados y agradeciendo a Dios el sacrificio tan grande que hizo de morir en la cruz y darnos vida eterna. Tenemos que caminar haciendo esto, viviendo en esto. ¿Para qué? Para que podamos soportar y llegar al final, llegar a la meta. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta es la promesa de Dios. Pero para llegar a esta promesa usted tiene que tener fe, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Tiene que tener amor, porque la fe se mueve por el amor. Para poder llegar a tener ese futuro sin calamidades, debemos afirmar nuestra fe, afirmar nuestra esperanza y vivir en el amor de Dios y en el amor en cuanto podamos con toda la gente. Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo, dice el Señor, para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si seguimos las instrucciones que Dios nos da y nosotros permanecemos creyendo, puestos los ojos en Jesús, veremos la diferencia, no viendo las circunstancias en esta tierra, sino viendo lo invisible, como dice la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debemos de vivir como viven los verdaderos cristianos, por fe, no por vista. Y entonces los planes de Dios se manifiestan y se afirman y nos da bienestar y no calamidad. Esperanza viva. La esperanza debe tener vida y vive en nosotros, debe reflejar alegría en nuestra vida. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Primera de Pedro 1:3. El deseo de Dios es que tengamos una esperanza poderosa, una esperanza que rebosa de vida. Pero ¿cómo se llega ahí? Alabando a Dios. Alabando a Dios y agradeciendo a Jesús esa salvación tan grande, agradeciendo su resurrección, agradeciendo, no condenando. No criticando, no insultando, no acusando, agradeciendo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia que nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Debemos tener esa esperanza viva de esa vida eterna. Eso es lo importante, eso es lo grande, eso es lo maravilloso. Y eso es lo que tenemos que vivir hablando, conversando, enseñando, no circunstancias negativas. El Señor dice que nos ha llamado a esperanza. Dice, a esperanza os he llamado. Efesios 1:18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan que a esperanza Él los ha llamado, el cual es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. La esperanza es una riqueza gloriosa. Una persona que tiene esperanza es una persona que rebosa de vida. Una persona con esperanza es una persona emprendedora. Una persona con esperanza mueve montañas. Una persona con esperanza hereda. Y es heredero de Dios en gran manera, porque la esperanza es valiosa. Esperanza debe de ser fuerte en nosotros. Así de dulce sea la sabiduría a tu alma, si das con ella, tendrás buen futuro. Tendrás una esperanza que no será destruida. Tendrás una esperanza que no será destruida. Proverbios 24:14. Con una esperanza fuerte, una esperanza dulce como la miel. A usted no lo vence nadie. ¿Pero qué? El enemigo ataca esa área con nosotros
para que estemos deprimidos, para que estemos angustiados, para que estemos desesperados, para que estemos bebiendo pastillas. Así de dulce sea la sabiduría, dulce como la miel a tu alma. Hoy estamos dándole cucharadas de miel, cucharadas de sabiduría a su corazón, para que su corazón se llene de esperanza, para que tenga un futuro glorioso, una esperanza que no le va a destruir el enemigo, no lo va a desesperanzar, sino que va a llegar al final de la meta. Y el final de la meta es Jesucristo y su gloria. Debemos de tener unidad, fe y esperanza. Solamente en la prueba se mide la fe. No hay otra manera. Solo cuando le llegue el momento de prueba, usted va a ver si tiene fe o no. Pero si en el proceso se desanima, Filipenses 1:27 dice, unidad, una esperanza. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Hemos sido llamados a una sola esperanza. Todos los que caminamos juntos debemos tener mucha esperanza. En este grupo de oración en el cual pertenecemos hace más de 30 años, nos une esa esperanza, nos une la fe y la confianza de que tenemos un Dios poderoso que hace milagros, maravillas y prodigios. Y en esa esperanza y en esa unidad de fe y esperanza, lunes a lunes nos reunimos a orar por más de 30 años, creyendo en un Dios poderoso, creyendo en un Jesús maravilloso y creyendo en el poder del Espíritu Santo en nosotros para impactar a otros y para ayudar a otros a través de la oración. Filipenses 1:27, unidad y una esperanza, un solo cuerpo y un solo espíritu, unidad en la fe y unidad en la esperanza, unidad en el amor, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Todos tenemos que estar esperanzados en la respuesta que Dios dará a cada oración que hagamos. Prepárate, prepárate, pues estamos en los últimos días, que son tiempos difíciles, tiempos sin valores, pero es para los que no creen, porque al que cree todo le es posible. Romanos 13:12 dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Aumenta tu fe, llénate de amor y que el Espíritu Santo te llene cada vez más de esperanza. Cobra ánimo y no te desanimes. Anímate, levántate, esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Romanos 15:13 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esa es la definición de fe. La fe es la garantía, es el escudo de lo que no se ve, pero creemos que se manifiesta en milagros, maravillas y prodigios. Dios sabe en qué tiempo entregarte cada cosa que pides. Espera, espera, espera en Él y Él hará. Espera, espera en Él y Él hará. Si crees, al que cree, todo le es posible. Ánimo, el Señor te protegerá. Ánimo, el Señor te protegerá de toda acechanza del maligno y también de ti mismo y también de los malignos. Isaías 40:31. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Esta es una promesa maravillosa de protección y de ánimo. Si esto no te anima, si esto no te impulsa, si esto no te da alegría, realmente necesitas liberación. Isaías 40:31. El Señor te protegerá siempre. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Confía en Él y Él hará. Salmo 135 dice, encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador,
y en ti pongo mi esperanza todo el día. Dígale, Padre, en ti pongo mi esperanza todo el día, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Hora de orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos estás encaminando en tu verdad, nos estás enseñando las verdades escondidas en tu palabra, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador, y en ti hemos puesto nuestra esperanza, y en ti hemos puesto, Señor, toda nuestra confianza, y en ti, Señor, estamos esperando, y en ti estamos expectantes para ver manifiesta tu gloria y que tú recibas, Señor, mucha gloria y mucha honra. Bendito sea, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.